buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. La voz del Sinchi. Su seguro servidor, el Sinchi. Continuando con nuestra campaña de moralización. Sí, señoras y señores. Demandamos castigos ejemplares para los violadores. Y así empezamos un programa más de La Voz del Sinchi por la señal siempre brillante de Zero Flight Radio. En la dirección de la estación, como siempre, Alejandro. En la producción de este programa, Anarela Sofía. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En el control técnico, Luis Carlos. Y frente al micrófono, Luis Rafael. Ya saben que nuestro email es seatoflife@mail.com y nuestro número de teléfono, como siempre, el 954-868-9360. Llegamos al día miércoles 9 de abril del año 2025. Arrancamos de esta manera un programa más de La Voz del Sinchi a través de la señal siempre brillante de Zero Flight Radio. Escuchamos ya que el equipo está súper completo el día de hoy, encabezado como siempre por Alejandro, allí comandando absolutamente todo lo que hacemos para bien. Hoy es el ombligo de la semana, el Home Day, como lo quieran llamar, en la mitad del medio, el día miércoles de Mercurio, y lo que tenemos para ustedes el día de hoy es bastante interesante, ya que vamos a hablar de Luisiana y de Alaska también, que no se queda atrás, guerra de secesión, un grande. La verdad es que este señor, para mí es uno de los grandes, el señor Bonhoeffer. De él vamos a hablar con más pausa, por supuesto, luego del pequeño corte que vamos a hacer, pero no sin antes decirles que también hablaremos de el Bogotazo y algo que ocurrió en Caracas, Venezuela, no tan grande como el Bogotazo, pero también tuvo lamentablemente víctimas fatales. Todo esto y mucho más, si nos acompañan, por supuesto que sí, luego de este muy pequeño corte. En Zero Flight Radio también apoyamos el talento local. Hola, mi nombre es Luis Rafael y el día de hoy les quiero hablar de la artista cubana Newbis Martín, una artista sui generis que lo hace muy bien, y es por ello que quiero dejarles por aquí algunos enlaces para que revisen su trabajo. En Instagram la pueden conseguir bajo MM Photo Video Works. En Facebook está bajo el nombre MM Photo and Video Works, también con Beauty by Nubi. También tiene su cuenta en YouTube con excelente trabajo. Nights in Necropolis es una de sus cuentas, la otra Hellcat Pictures 571. Ella es una maquilladora, fotógrafo, videógrafo y cineasta, localizada en la ciudad de Miami. Recuerden, Newbis Martín. Vamos a empezar desde el principio, y el principio es que es 9 de abril. El 9 de abril es el día número 99 del año, o sea, el 99º día del año según el calendario gregoriano. Quedan ya solamente 266 días para que finalice este año 2025. Vamos a arrancar con nuestro recorrido por la historia y lo vamos a hacer por el año de 1682, ya que tal día como hoy, un 9 de abril de 1682, en el sur del actual Estados Unidos, el señor René Robert Cavelier de La Salle descubre la boca del río Mississippi, reclamándola para Francia y llamándola Luisiana. Asimismo, Luisiana
reclamándola para Francia. Y así fue. Luego vendrían problemas económicos para Francia. El señor Napoleón Bonaparte estaba haciendo de las suyas con esas ínfulas de conquistar, lo que podía conquistar y lo que no podía también, y para ello necesitaba dinero. No se le ocurrió más que decirle a los Estados Unidos, bueno, ahí les vendo aquello que se llama Luisiana, ¿lo van a comprar, sí o no? ¿Qué hicieron los estadounidenses? Ni cortos ni perezosos dijeron, por supuesto que sí. Algo similar ocurrió con Alaska, tal día como hoy, un 9 de abril, pero de 1867. Y Rusia yo creo que todavía se está lamentando de esto, porque los Estados Unidos ratifican el tratado con Rusia por el cual se le cede el territorio de Alaska, de este último de Rusia, a los Estados Unidos. Eso fue tal día como hoy, un 9 de abril de 1867. Qué grave error, ¿no? El de Rusia de haberle vendido Alaska a los Estados Unidos. Claro, error para los rusos. Ya sabemos que Alaska lo que hay es petróleo, y de ahí para abajo cualquier cantidad de cosas estratégicamente hace que este territorio hace que Estados Unidos y Rusia sean países fronterizos. Qué sé yo, por ahí hasta pasó el hombre, ¿no? Por el estrecho de Bering hace muchísimo tiempo atrás. Ahí está las islas, ¿cómo se llaman estas islas que los separa casi que un día de diferencia, pero en pleno invierno, cuando el mar está congelado, usted puede ir caminando? Diomedes, la mayor y la menor. No recuerdo el nombre ahorita, la verdad es que se me fue. Pero es un caso muy singular, ya que hay una grande y una pequeña, y creo que la grande pertenece a Estados Unidos, y hay más de un día o un día de diferencia entre ambas islas. Vámonos a 1865, mejor, un 9 de abril de 1865, acá en los Estados Unidos, específicamente en Appomattox. El general Ulysses Grant vence al general Robert Lee. Se rinden los ejércitos confederados, con lo cual concluye la guerra de secesión. Afortunadamente, concluye esta guerra de secesión, porque déjeme decirle algo. Mucho se habla de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que fue decisivo para la balanza final, a donde se iba a mover esta balanza, quién iba a resultar vencedor y quiénes iban a resultar perdedores. Sí es cierto que la participación de los Estados Unidos fue de extrema importancia, extremísima importancia. Pero lo digo es porque en relación a población civil muerta en una guerra, la mayoría, la guerra de más peso, la guerra con mayor muerte con respecto a la población, por supuesto, ¿no? Porcentual, la tiene la guerra de secesión. O sea, entre los mismos ciudadanos estadounidenses en aquella época se mataron de una manera brutal, una carnicería humana. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en Vietnam. Olvídense de la lista de guerras que ha estado involucrado los Estados Unidos, que anémica no es la lista. Bueno, la peor de todas ha sido la guerra de secesión, norte-sur, como la quieran llamar. Afortunadamente fue en 1865, tal día como hoy, que se rendían los ejércitos confederados, con lo cual se concluía la guerra de secesión. Ahora sí, vamos a hablar de un hombre bueno, de el pastor Dietrich Bonhoeffer. De él hemos hablado muchísimo, en muchísimos programas. De hecho, hace un par de semanas atrás, hablamos de Monseñor Romero y hablamos de la estatua que Monseñor Romero tiene en la abadía de Westminster, allá en Londres. Y les comenté que al lado de la estatua de Monseñor Romero está la de Martin Luther King. También creo que hay una monja rusa, no recuerdo el nombre. Y está este señor Dietrich Bonhoeffer. Y en ese capítulo de La Voz del Sinchi hablamos muy por encima de este señor Bonhoeffer, pero en resumidas cuentas les dije que era un hombre bueno, un hombre de estos que enseña con el ejemplo y no con palabras solamente, porque las palabras se las lleva el viento. Cuando alguien enseña con el ejemplo, no hace falta ni siquiera explicarlo, porque estas palabras se dicen solas. Dietrich Bonhoeffer, él nació en
Yugoslavia, el Imperio Alemán, un 4 de febrero del año 1906. Y fallecería, lo asesinan, ¿no? Lo ahorcan en Alemania, en la Alemania nazi, en Flossenburg específicamente, un 9 de abril de 1945. Fue un cristiano alemán que desempeñó un papel importante en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Siendo pastor y teólogo protestante, se comprometió en la iglesia confesante, de la cual era un destacado portavoz. Fue ejecutado por haber formado parte de la conspiración para el fracasado atentado del 20 de julio de 1944, un intento de asesinato de Adolfo Hitler. Bueno, eso es lo que, por supuesto, que es la versión oficial, pero este señor estaba preso. Por otro lado, también se dice que en este atentado, lamentablemente falló el atentado contra Hitler, ¿no? En este atentado fallido estaban familiares directos del señor Bonhoeffer, creo que un tío, un primo o algo así, y pues ya eso se sabía, que lo iban a condenar a muerte, y así fue. Fue en el amanecer del lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos, fue ejecutado con la horca. Él debió desnudarse para subir al cadalso. Sus últimas palabras fueron: "Este es el fin, para mí el principio de la vida". El doctor del campo, que fue testigo de esta ejecución, anotó: "Se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios". Luego su cadáver fue incinerado. Ahora, esta frase de Bonhoeffer siempre la repito porque me parece contundente. Me parece esas frases que hacen falta decir, así no sean necesarias. Me parece una de esas frases que tiene que estar siempre presente entre todos. También en programas anteriores hablamos de lo que es ser un héroe, ¿no? Y hablamos de que es muy fácil ser un héroe cuando se tienen los recursos y cuando no hay mucho que arriesgar. Así cualquiera es héroe. Ahora, un verdadero héroe es todo aquel que aún teniendo todas las posibilidades en contra, se atreve a hacer algo que tiene que hacerse. Aquel que no solamente tiene las posibilidades en contra, sino tiene mucho que perder, o de hecho va a perder seguramente si intenta hacer lo que se tiene que hacer. Eso es un héroe. Esa es la definición de un héroe. No aquel que tiene todos los recursos, todos los medios, todo, ¿no? No arriesga nada y hace lo que tiene que hacer. Eso no es un héroe. A ver, entre comillas, cito las palabras del señor Bonhoeffer. La iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testigo del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de las vidas de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Palabras de Dietrich Bonhoeffer. Vámonos a Bogotá, Colombia. 9 de abril de 1948, allá, en esa ciudad suramericana, capital de Colombia, Bogotá, fue asesinado el político liberal y candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya lo vamos a ver. Pues sí, lo asesinaron a Eliezer Gaitán. Ya vamos a ver cómo. Este hecho desataría la revuelta conocida como el Bogotazo, que no fue menor. Fue algo así como una suerte de Caracazo también. Se conoce como el Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en Bogotá, la capital de Colombia, como consecuencia del magnicidio del líder del Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El presunto autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue perseguido y linchado por una multitud que, posteriormente, arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. La ola de protestas, que también se expandió a otras ciudades y regiones del país, desencadenó el recrudecimiento de la época conocida en el país como la violencia,
que terminó aparentemente 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por cuenta del conflicto armado interno que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, a bandas criminales y al narcotráfico en Colombia. Pues sí, un hecho tan de rutina, bueno, no se puede decir que es de rutina que asesinen a alguien, uno no puede acostumbrarse a aquello, pero créanme, en ciudades como Caracas y como Bogotá, es más de una persona que matan al día, lamentablemente, muy lamentablemente. Pero asesinan al señor Gaitán, este señor de apellido Roa, ¿dónde los tengo? Sí, Juan Roa Sierra. Estaba caminando, se dio cuenta que lo estaban siguiendo para lincharlo, aceleró el paso, se metió en una farmacia para ver si salvaba su vida. Para nada, entraron y lo mataron ahí mismo a golpe. Luego arrastraron el cadáver varias cuadras más lejos de la farmacia donde él se atrincheró. Ahora, es verdad esto que dice que grupos guerrilleros y paramilitares tuvieron sus inicios, ¿no? Su génesis allí en estos eventos del Bogotazo. De hecho, ellos mismos lo admiten. Ellos dicen, bueno, los hechos ocurridos ese 9 de abril de 1948 han hecho que nuestra revolución sea necesaria. Toda aquella sarta de mentiras que siempre se usan, ¿no? Qué sé yo, la defensa de los derechos de los más vulnerables y todo aquello, y lo que terminan destruyendo un país. Y también hay cosas curiosas en todo lo que ocurrió en el Bogotazo, que créanme, para nada soy un experto del tema, pero lo que se llama para nada, lo que sé lo he conseguido averiguando, pero me gustaría una opinión más objetiva de alguien que o bien haya estado allí o haya tenido a alguien cercano que haya estado en ese Bogotazo, aun cuando esto fue hace 77 años atrás, ¿no? Pero yo conocí a alguien sí que me contó algunos detalles menores pero importantes de primera mano de lo que ocurrió en el Bogotazo. ¿Y por qué digo esto? Porque se dice que a este señor que asesinaron, a Jorge Eliezer Gaitán, él había estado reunido tiempo antes con dos personajes. Uno, el venezolano Rómulo Betancourt, y otro, el cubano Fidel Castro. Es que cada vez que se nombra ese personaje siempre lo que hay es muerte, destrucción y miseria, de manera inequívoca. Muerte, destrucción y miseria. Bueno, para allá estuvo Fidel Castro, ¿y qué pasó? Bueno, imagínense ustedes, muerto Jorge Eliezer Gaitán, el que lo mató también muerto, la gente en las calles protestando, el país un verdadero desastre. Vamos a avanzar, nos quedan dos efemérides y terminamos, les prometo que los voy a dejar tranquilos. Hoy es miércoles, ¿no? La primera de ellas fue en 1952, un 9 de abril. Esto se conoció como la tragedia en la iglesia de Santa Teresa en Venezuela. Y es que en la Basílica de Santa Teresa, allá en Caracas, después que uno de los presentes gritara que había un incendio, pues provocó una estampida. Alguien se le ocurrió decir incendio, incendio, y todo el mundo no revisó si era verdad o mentira, nada. Simplemente escucharon la palabra incendio y por ahí se fueron todos corriendo. El resultado de la asfixia y el aplastamiento fue de 46 personas muertas y 115 personas heridas. Para finalizar, en el año 2012, tal día como hoy, un 9 de abril, Facebook compraba a Instagram y les aseguro que no la compró por $1,000, por $2,000, por 5,000, no, por 100,000, no, mucho más. El monto no lo tengo tampoco, lo quiero saber, la verdad, por varios motivos. Uno de ellos es que llegamos al final del programa y estoy viendo por aquí a Reina, que ya va a salir con Notisol y ya tenía su programa montado gracias a la gente de la producción de Notisol, que cumple un excelente trabajo, pero acaba de llegarnos la noticia de que falleció Ruby Pérez y pues una tragedia lo que ocurrió en la República Dominicana, y ya Reina pues va a tomar cartas en el asunto. Ella va a avisar qué fue lo que pasó el día de ayer. Fue tarde el día de ayer, en la noche,
Por eso es que no habían como que fuentes muy fiables, teníamos unas que no eran definitivas, no se había triangulado la noticia, pero así fue. Entonces le digo porque ya Reina tenía su programa montado, pero seguramente va a dar una coletilla o algo así avisándonos de esta muy difícil y lamentable noticia para el mundo de la música. Y es que yo recuerdo a ese señor con bastante alegría, unas canciones bastante bonitas, bastante alegres, un señor músico de verdad. Yo recuerdo en cierta ocasión que en Venezuela lo invitaron a un canal de televisión para hacerle una broma de esta candid camera, una cámara escondida. Y en ella se hacía pues pasar unos músicos que no tocaban bien y que le llevaban la contraria a él, y él siempre refutaba, primero con respeto a la otra persona, que era un actor, él no lo sabía, él no sabía que estaba en una cámara escondida, pero él con mucho respeto refutaba, y por otro lado también decía términos musicales muy correctos y muy válidos. Este señor no es que era un músico de calle ahí, que bueno, vamos, que yo tengo swing, yo soy el sabroso de la calle, yo soy el rey de Calle Sol, no. El señor pues era un músico verdadero y bueno, que en paz descanse. Trabajamos para todos ustedes en la dirección de la estación, siempre firme allí Alejandro, en la producción de este programa. Anarela Sofía, en la asistencia de producción Rodrigo Sebastián, en los controles Luis Carlos, frente al micrófono Luis Rafael, correo electrónico ciroflight@mail.com, el número de teléfono 954-868-9360. Que tengan todos ustedes un excelente resto de este día miércoles.